¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomón, bienvenidos a Ciudad 25, este espacio de debate, de discusión, de entrevista sobre los temas más relevantes de aquí, del centro del país, de la Ciudad de México, donde habitamos los chilangos, porque lo que pasa en la Ciudad de México resuena en el resto del país. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, él es el secretario de Educación, de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, el secretario Pablo Llanes. Bienvenido, secretario. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por el espacio, un gusto poder conversar. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Si pensamos en la Ciudad de México, de manera inmediata debemos de pensar en cultura, en nivel educativo, siempre ha sido el puntero de lanza y la Secretaría de Educación tiene un reto gigantesco en la ciudad. Sí, por supuesto. Además, hay que agregar innovación, ¿eh? También es parte de las funciones de la Secretaría. Y efectivamente, pues la Ciudad de México es una ciudad con un activo cultural y educativo muy, muy grande. Tenemos el ecosistema de educación superior, investigación, desarrollo tecnológico, innovación más grande del país. Una proporción muy grande de los investigadores del SNI están en centros académicos de la ciudad y pues la ciudad ya está muy cerca de tener como promedio de escolaridad 12 años, lo cual ya es significativo. Claro que con muchas desigualdades, eso claro. nunca hay que dejar de verlo. Y hay otro asunto que me parece relevante, que es el hecho de cómo el cambio demográfico se está expresando en los niveles educativos en la ciudad. Esta se está convirtiendo cada vez más en una ciudad universitaria. Claro. Tenemos, por ejemplo, ya casi el mismo número de estudiantes en primaria que en educación media superior. Y tenemos más estudiantes universitarios que en primaria. Pero eso implica mucha migración del interior de la República a la ciudad. En parte sí, en parte no, porque realmente la migración hacia la ciudad ha disminuido desde hace 20, 30 años. Por eso la ciudad tiene un crecimiento claro. ya muy pequeño. Sí, hace 100 años todos venían a estudiar aunque aquí. Efectivamente atrae claro. a muchos estudiantes y a muchos profesionales de la educación en la ciudad. Entonces, pues la ciudad tiene ese enorme potencial que nos prepara para desarrollar una economía del siglo XXI, basada en innovación, alto valor agregado, productividad, densidad tecnológica, etcétera. La gran pregunta de la educación siempre es, ¿estás preparando a niños, a niñas, a jóvenes, a adolescentes, a adultos jóvenes para salir al mercado laboral? Esa es la demanda de trabajo. ¿Hay suficiente oferta de trabajo en la Ciudad de México? No, yo creo que no. Yo creo que en el país. O sea, un drama, yo lo pondría en estos términos, que tenemos ahora es contar con las poblaciones juveniles más escolarizadas de la historia y en donde se concentran altas tasas de informalidad y desempleo. Claro. Entonces, ahí hay un tema en donde a veces se dice es que la educación no prepara lo que el mercado demanda. Es que el mercado está demandando poca fuerza de trabajo calificada. O sea, necesitamos también una transformación del tejido productivo para efectivamente poder absorber pues todas las capacidades que ya se han creado en términos de formación, capacitación, posgrados, capacidad de investigación, etc. Entonces, ahí tenemos como una mina, un potencial muy importante que requerirá de una nueva articulación, yo le llamo un nuevo diálogo entre educación y economía para que efectivamente la economía se beneficie de todo lo que ya tenemos en el país y muy particularmente en la ciudad en términos de personas formadas, capacitadas, que tienen inserciones laborales por debajo de sus capacidades, por debajo de sus conocimientos y en muchos casos en condiciones todavía precarias. La educación técnica en México, México fue pionero en la materia. ¿Sigue siendo una buena opción para las jóvenes y los jóvenes de México? Sí, cómo no. Y esto se está reforzando ahora mucho con este nuevo planteamiento del bachillerato nacional, que va a ser dos ramas fundamentales. Eso lo lleva la Federación, pero son dos ramas esenciales. Una que tiene que ver con el bachillerato general, pues tal y como lo hemos conocido, y otro con el bachillerato técnico, pero que además van a estar respaldados estos certificados de bachillerato por alguna de las universidades. En el resto de la República, la famosa educación dual, aquella en la que trabajan en la mañana en la escuela, estudian en la escuela y pueden insertarse en ciertas empresas para ir aprendiendo cómo trabajar y posiblemente tener una oferta laboral en cuanto salgan, va un poco más enfocado a la industria.
los estados que tienen mayor vocación industrial ya no es la Ciudad de México. La Ciudad de México se ha cerrado al crecimiento industrial, ha sido por un tema de medio ambiente, de crecimiento demográfico, pero... Y cambio del modelo económico, también que pasó hacia un régimen basado en las exportaciones al mercado mundial, y la Ciudad de México no es una ciudad exportadora. Claro, claro. Ahora, es interesante lo que señalas, pero hay una experiencia de educación dual de mucho tiempo, que es la medicina. En las ciencias de la salud, la educación siempre ha sido dual. Claro. Es las famosas residencias o ir a hacer las prácticas, servicios profesionales, etcétera. Entonces, yo creo que la educación, además, desde nuestra perspectiva, no debe estar enfocada solo al trabajo. La educación es mucho más que tener herramientas para la inserción laboral, sin menospreciar ni demeritar la relevancia que esto tiene. Pero, por ejemplo, educación para la vida y a lo largo de un proceso de aprendizaje en toda la trayectoria de la vida. Necesitamos educación para la ciudadanía, educación para la comunidad, para la paz. Claro. La Ciudad de México, aún cuando ha vivido importantes reformas ya constitucionales, cuando ya está considerada, lo pongo entre comillas, una entidad federativa, es el único estado de la República. De los poderes federales. Así es, a ver, es un híbrido legal, siempre lo ha sido. Hoy tiene autonomía, tiene una jefa de gobierno, tiene un congreso, tiene alcaldes que pues per se no tienen un cabildo, no tienen presupuesto propio para ciertas cosas, pero la educación no escapa a esto. La Ciudad de México, buena parte de la educación está federalizada. Es de las pocas... La única. Es de las pocas entidades en el mundo donde esto sucede. La educación se maneja de manera local. En México es el único estado de la República, la única entidad que está federalizada. ¿Qué implica esto? A ver, es un arreglo institucional que viene desde hace tiempo. Sí, de los regentes, ¿no? No, fue cuando se acordó la descentralización educativa. Estoy casi seguro que fue durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Se le dieron facultades y atribuciones a todos los estados. En esa época, además, era todavía muy acotado. Había regente, etcétera. Y durante ese periodo se acordó que la única entidad federativa donde no se descentralizaba la educación básica, esto es importante, era el entonces Distrito Federal. Y eso ha persistido, y por eso aquí hay la autoridad educativa federal, que se encarga de la administración de la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y el gobierno de la ciudad con otro tipo de atribuciones. Hay una singularidad también, y es que en este gobierno tenemos una relación excelente de colaboración con la Federación. O sea, tenemos incluso una mesa interinstitucional permanente con la autoridad educativa federal, y hemos trabajado de manera magnífica. Y al mismo tiempo, la Ciudad de México ha asumido un conjunto de políticas y programas hacia la educación, porque la educación es un derecho llave, es un derecho vinculante, en donde hay muchísimos componentes y determinantes sociales, si se me permite la expresión, con respecto a la educación. Entonces, la Ciudad de México, por un lado, creó un sistema de educación media superior propio, el Instituto de Educación Media Superior. Tenemos 28 planteles, 32,000 alumnos. Ya no es una cosa pequeña. Creó una universidad, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Durante el gobierno anterior, encabezado por Claudia Sheinbaum en la ciudad, se creó la Universidad Rosario Castellanos, que ya tiene, hasta el último dato, que tenía más de 50,000 alumnos en las modalidades escolarizada híbrida. Ahora la universidad es una universidad de carácter nacional. También contamos con la Universidad de la Salud y estamos impulsando la construcción de iniciativas en materia de educación inicial. Sí. Una particularidad sobre la cual yo creo que hay que reflexionar y debatir es la bajísima cobertura de la educación inicial. Estamos hablando de bebés antes de 0 a 3 preescolar. años. 0 a De 0 a 3 3 años. Los que están en casa en cuidado. Te vas a sorprender del dato. La matrícula de educación inicial en la Ciudad de México es de 15,000 niños. Cosas grandes. Sobre un horizonte de 220,000, Sí. no es prácticamente nada. Tiene que crecer. Tiene que crecer, entonces nos parece muy importante. Y además hemos construido un sistema de becas pues, muy relevante. O sea, tenemos mi beca para empezar, que empezó también durante el gobierno de la doctora Sheinbaum, que cubre a todos los estudiantes de preescolar y público, primaria también, y anteriormente cubría secundaria, pero ahora ya se construyó la beca Rita Cetina, que es de carácter federal, y tenemos un programa de apoyo a
la adquisición de útiles y uniformes escolares, que fue en esta temporada. Estamos hablando de que distribuimos más de 1 millón de apoyos para útiles escolares. Además, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dice, el tema de los universitarios es importante. No, claro, a ver, hoy suena muy bonito porque convergen por primera vez en muchos años el mismo color político. Hace solo 7 años gobernaba otro partido de la Federación y otro partido, la Ciudad de México. Entonces, sí existía un conflicto en la administración de la educación, sobre todo en el manejo de los sindicatos, que los más grandes están precisamente en la educación primaria, si no me equivoco. Sí, completamente, completamente. Pero entonces ha sido un momento virtuoso, muy importante, que nos ha permitido desarrollar este tipo de políticas. Y uno de los asuntos que nos preocupa y en el cual estamos ya trabajando intensamente es, por un lado, ampliar los horizontes de aprendizaje. Por eso está el programa Do, Re, Mi, Fa, Sol, que es dotación de instrumentos musicales de todo tipo a las escuelas para la enseñanza musical. Ya no solo, lo decimos un poco en broma, como nos tocó a nosotros, solo una pequeña flauta, y eso era todo lo que tenía uno de educación musical. Sí, tocar el si, la, sol y nada más. Y vámonos. Entonces, está creciendo muchísimo este programa. Ya hicieron una primera demostración de resultados en el Teatro de la Ciudad. Y estamos en la renovación de las escuelas a través del programa 1, 2, 3 por mi escuela, para meterle más dinero, meterle más o menos 2 millones de pesos por plantel para que se sienta la mejora, además de continuar con la escuela es nuestra mejor escuela. Y próximamente vamos a arrancar el programa Educación Utopía, que es llevar actividades de aprendizaje muy diversas, de muy distinta naturaleza, los sábados. Extraescolares, pero proeducativas, por así decirlo. Y en la Ciudad de México, que es un caso muy interesante, esto fue idea de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, subsumió el área de ciencia, tecnología e innovación, a nivel federal es el CONACYT, en la Secretaría, también depende de ti esto. Y eso ya permite diseñar planes de estudios donde la innovación tecnológica, ahora la inteligencia artificial, la ciencia en general, formen parte de la educación del día a día de nuestros niños y niñas. Sí, claro, y es interesante cómo se fue creando todo esto, porque al principio, por ejemplo, en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, pues había una pequeña Dirección General de Asuntos Educativos. Posteriormente se creó durante el gobierno de Marcelo Ebrard la Secretaría de Educación, se creó el Instituto de Ciencia y Tecnología y posteriormente se logró esta fusión que da origen a la SECTEI, que está Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y la idea es que hay que interconectar todas las formas del conocimiento. Claro. Y que hay que construir lo que llamamos circuitos de creatividad. Y en este sentido nos parece fundamental que el desarrollo tecnológico está vinculado también al desarrollo de las humanidades y de las artes. Claro. Y somos enfáticos en algo que es un tema crítico del momento que atraviesa el mundo. Hay que tener mucho cuidado con que las nuevas tecnologías no sean la base de las nuevas desigualdades. Totalmente de acuerdo. Y eso hay que generar políticas específicas porque la tecnología por sí misma puede producir resultados sociales muy diversos. Claro. Depende la regulación, la articulación, el entramado institucional en el que se lleva a cabo. Y por eso consideramos que la articulación con las artes, con las humanidades, es fundamental. Hay todo un debate, por ejemplo, sobre el vínculo entre ciencia y poesía. Se nos va el tiempo, secretario. Te invitamos de nueva cuenta a platicar específicamente de esto. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes.